¿cómo es el venezolano? Esa es una pregunta. Cuando alguien se monta en unas tablas a representar lo tradicional venezolano, está haciendo, mire, esto lo puedo discutir con cualquiera, está haciendo política. Creo que sí, que la antropología le puede dar como, a ver, una cualidad distintiva a tu mirada, porque fundamentalmente la antropología es una profesión, es un oficio, pero fundamentalmente es una mirada, cómo mira las cosas. Porque el hecho escénico tiene unas singularidades, responde a unas condiciones. Realmente la única posibilidad de distinguirte es con el eje de la investigación. Bienvenidos a Detrás de Escena Podcast. Gracias por estar aquí una vez más acompañándome. Hoy un nuevo episodio, un episodio con un invitado de lujo. Yo estoy muy feliz por la persona que tengo acá a mi lado porque es quien me enseñó, quien estuvo conmigo acompañándome en mi proceso universitario. Fue mi tutor para mi licenciatura en danza y pues hoy está aquí acompañándonos. Él es Félix Batista, antropólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, investigador en el ámbito de la proyección escénica de danza tradicional venezolana, practicantes de disciplinas como la capoeira y el juego de garrote venezolano, es investigador y docente universitario, además que otra cosa muy interesante de él es que es maestro chocolatero. ¿Cómo estás, Félix? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias, Ilan. Yo también estoy muy feliz de estar acá y agradezco pues, la invitación a este espacio tan lindo y tan necesario para justamente para la danza y para la cultura en general, ¿no? Y agradezco de verdad, de corazón, que se abran este tipo de espacios para el enriquecimiento de las artes y de la cultura. ¿No? Félix, no, yo, el que está agradecido soy yo por tenerte aquí porque hiciste un espacio para acompañarnos en este episodio de hoy. Félix, yo quisiera que te presentaras un poco, más allá de esto que yo acabo de comentar acá, que me hablaras un poco de tu formación como antropólogo y cómo eso estuvo vinculado luego con lo que fue toda esta experiencia como bailarín de danza tradicional venezolana. Bueno, a ver, comienza con mi ingreso en la universidad, eh, en el estudio de antropología en la Universidad Central de Venezuela y digamos como se abre como propuesta dentro de la escuela y de lo que fuera el centro de estudiantes abrió una experiencia que la llevábamos. Yo integraba el centro de estudiantes, era el segundo o tercer semestre de la carrera, un, un espacio para el estudio de la danza tradicional, ¿sí? Y de las manifestaciones tradicionales venezolanas. Y se abrió un espacio allí de práctica, no solamente de estudio teórico, sino del ejercicio de la danza tradicional. Y eso era, para ese momento era novedoso, dirían hoy en día disruptivo, pero y eso marcó no solamente el inicio, sino que marcó pues mi carrera, digamos, mi desarrollo como antropólogo, mi formación como en antropología, y contribuyó igual, no solamente para de haber otros espacios novedosos en la escuela de antropología, sino que de esa experiencia se derivó la creación, posteriormente, un par de años después, se derivó la creación, fue el fundamento para la creación del grupo de danza tradicionales de la Universidad Central de Venezuela, que se llamaba La Revuelta inicialmente, La Revuelta UCB, que es la trapatiesta, lo que se conoce todavía como la trapatiesta, que todavía existe. Eso fue ayer. O Sí, sea, sí. No, no vamos a sí, sí, ponerle sí, por favor. la fecha. Sí, sí. Félix, pero me causa curiosidad, estudiantes de antropología, porque, o sea, ¿por qué surgió esa necesidad en ustedes que conformaban este grupo de estudiantes para hacer la creación digamos, de este grupo? ¿Fue por una tarea? ¿Fue por una necesidad genuina? ¿Qué pasó allí? ¿Qué hizo que esto se gestara? Sí, interesante. Bueno, en ese momento creo que todavía continúa siendo así. Digamos, la gente el perfil
de las personas que entran a la carrera de antropología se vincula, no sé si naturalmente, con las artes, ¿no? Hay un interés como cercano, ¿no? Y como una dimensión también de la expresión humana y de donde, digamos, puedes aprender la diversidad, ¿no? Como uno de las claves, conceptos clave de la antropología, y creo que son como muy cercanas, ¿no? Y habían algunas personas que ya tenían otra experiencia previa en danza tradicional y estaban estudiando allí y bueno, me invitaron y yo integré. Te comento que en ese momento no lo sabía, no lo veía, quizás fue de manera más intuitiva, pero siempre he estado conectado con elementos que tienen que ver con que el cuerpo está presente, que el cuerpo es fundamental para esa experiencia, un poco el deporte, ¿no? De hecho, paralelamente jugaba fútbol, era el capitán del equipo de fútbol ahí de la Escuela de Antropología y Sociología, que en ese momento estaban juntas y luego se separaron, pero... Y la danza, y posteriormente, pues he llegado a la conclusión, como pasando revista, que hay profundas conexiones, ¿no? A partir de ese sustrato común que es las experiencias que están atravesadas por el cuerpo y del cuerpo en movimiento, ¿no? Entonces, creo que ha sido como un gran decantar mi experiencia de vida y ver cuáles son los puntos en común con esas cosas que en un momento no la podía como conectar y que posteriormente se fueron conectando naturalmente. A eso iba. O sea, a partir de esa experiencia con la revuelta, ¿Sí? fuiste como encontrando más puntos quizás en común y que fueron como haciendo como un camino, no haciéndolo, sino como develando un camino dentro de la antropología esta relación que tenía así súper directa con las manifestaciones tradicionales. Yo no hablaría solo de la danza tradicional, sino de las manifestaciones tradicionales venezolanas, ¿cierto? Sí, sí, claro, por supuesto, ¿no? O sea, cómo, cómo sustraerse de, por ejemplo, una experiencia de campo hacia una celebración ritual, ¿no? O sea, esté involucrada la danza o no, pero el cuerpo es fundante. Y justamente esa relación que se fue clarificando en el camino, en el proceso, se da gracias pues a esa invitación que me hicieron y que yo acepté y bueno, nada, o sea, surgió creo que fue una de las experiencias que de verdad marcó no solamente el inicio, sino, o sea, viví muchas cosas. De hecho, me hizo acercarme de otra manera a la antropología, ¿no? En ese momento, pues no había muchas posibilidades de realización de los trabajos de campo, que son un punto fundamental en la formación de un antropólogo donde esté, en cualquier punto del universo. Y esa posibilidad eh, se abrió y se concretó estando con la Trapatiesta, ¿no? La revuelta, luego la Trapatiesta, porque viajamos por muchas partes, como sí, comunidad indígena, sí, la Sierra de Falcón, con las Turas, al sur del lago, con las manifestaciones de San Benito, el Chimbangle, la gaita de tambora, etcétera, etcétera. En Mérida, con los vasallos de la Candelaria, que tuvimos una gran experiencia de estar participando, no solamente viendo o recibiendo información, sino que participando por años con la cofradía de los vasallos de la Candelaria, que se hace, una festividad que se hace en Mérida, en la parroquia Santiago de la Punta, el 2 de febrero, que es el día de la celebración de la Virgen de la Candelaria, ¿no? Entonces, A partir de esa experiencia, o sea, de esa conexión, sí. te integraste como parte de la cofradía. Sí. Tuvimos 11 años, 12 años Oh, wow. asistiendo cada principio de febrero a la celebración y bailando en la cofradía, participando con la cofradía, ¿no? Ok. Félix, ahora bien, dices que como antropólogo, digamos, esta experiencia con las manifestaciones tradicionales para ti fue muy nutritivo y te ayudó a ver la antropología desde otro lugar. Pero ahora bien,
desde el lado contrario, Ujú. como, digamos, como bailarín. Eh, ¿Sientes que la antropología es un área que potencia y que nutre a los bailarines que están en formación? Bueno, eso es indudable. Creo que todo esto, ese lugar, digamos, que conseguí o que fui consiguiendo y que fui cada vez haciendo más consciente y de manera más reflexiva, presente, digamos, en esa búsqueda de unir eh, las actividades que hacía, ¿no? Bueno, venía del deporte, estaba en la danza, estudiaba antropología, etcétera, etcétera, participación en espacios pues, de expresión, de reivindicación académica, desde siendo estudiantes, por ejemplo. Eh, Todo eso se devuelve, digamos, ¿no? O me di el permiso de que se devolviera, ¿no? Y, y ir como construyendo, labrando un lugar desde donde ver todas las cosas. Si yo me planteé un momento, esta cosa como que, bueno, hago esto, hago lo otro, que fuese no canales que tu cauce se diluyera, sino que fuesen afluentes que alimentaran tu canal principal. Y ese canal principal ha sido, bueno, ser antropólogo, evidentemente, era pues, un bailarín activo en ese momento, pero ahora mucho más es ser investigador. O sea, ese es, digamos, alguien me pregunta en este instante, yo le diría ser investigador. Y tú puedes hacer cualquier cosa. Si eres investigador, lo vas a hacer de manera distinta. Me encanta que lo digas porque hace poco, unas semanas quizás, estuve en una reunión con colegas, profesores universitarios, bailarines, coreógrafos o creadores. Y yo mencionaba este punto que era importante para mí desde mi experiencia, ¿no? Eh, la importancia de la investigación para la creación, o sea Sí. que es fundamental. Y una colega me decía, no, nosotros somos creadores, somos intérpretes. Los investigadores, antropólogos tienen su espacio. Y yo como, a mí esto me hizo muchísimo ruido. Fue así como que, ¿qué? Em, Esto me quedó como resonando. No debatí demasiado al respecto. Estuve en absoluto desacuerdo. Bueno, Porque, bueno, con la experiencia he aprendido y he entendido, creo que es mejor decirlo así, he entendido que la investigación es crucial y fundamental para lo que decidamos hacer. En sí. este caso, bueno, para la creación escénica y sobre todo de las danzas tradicionales o las manifestaciones tradicionales venezolanas. O sea, si tu creación viene desde allí, tú tienes que investigar acerca de eso. Entonces yo decía como que no estaba de acuerdo con ese punto porque creo fielmente en que esto debe ser así para que luego la creación, la obra que tú tengas, sea escénica, sea una obra plástica, un producto musical, lo que sea, tenga un fundamento claro, ¿no? A partir de dónde tú estás como creando eso. No sé, ¿qué opinas al respecto? No, sí, no solamente para, creo que sí, que la antropología le puede dar como, a ver, una cualidad distintiva a tu mirada, porque fundamentalmente la antropología es una profesión, es un oficio, pero fundamentalmente es una mirada, cómo mira las cosas, ¿no? Entonces, creo que eso hay que resaltarlo, ¿no? Una manera de ver las cosas. Esto lo tomo de una maestra, de una gran maestra que tuve, que todavía está inventando cosas muy fabulosas, que es Ocarina Castillo, ¿sí? Que fue este, mi profesora en algunas asignaturas y compartimos también espacios de trabajo. Eh, pues esta mirada, digamos, evidentemente te ayuda como a ver otras cosas, ¿no? Te ayuda a ver y conseguir algunas sutilezas, algunas cosas que al final se revelan que no son solamente detalles o sutilezas, sino que Tiene una profundidad. sí, que tienen profundidad, que tienen una textura que atraviesa como
desde la superficie, pero que como en las vetas, en las minas, va internándose y está en ti la responsabilidad de seguir si tú vas cavando y explotando, digamos, esa veta, esa vena, ¿no? Y seguir enriqueciendo tu mirada, tu vida misma, porque al final todo eso se devuelve. O sea, al final el gran secreto es, en este momento diga, ¿eres gente o no eres gente? ¿Eres Ok. una buena gente, eres una buena persona o no? Porque profesionales buenos hay muchísimos, ¿sí? Muchísimos. Extraordinarios, sean bailarines, antropólogos, ingenieros, no sé qué, pero al final, en este momento de mi vida, ¿eres buena persona o no eres buena persona? ¿Eres gente o no eres gente? Así como decimos los venezolanos, no, él es gente, ¿sí? Tú quieres decir alguien, algo bueno de alguien, tú dices, no, es que él es gente. Sí, ciertamente. ¿No? Entonces, yo creo que esa posición allí, esa posibilidad distintiva, cualitativa de la mirada, de construir una mirada, también tiene que internarse, Sí. ¿sí? Fíjate que sí, evidentemente es así. A mí me pasó que, bueno, de la experiencia que tuve contigo cuando recibí formación de tu parte en antropología del cuerpo y la danza y antropología general, al principio me costó, pero luego entendí que era eso, era como em, cambiar la mirada acerca de lo que estaba mirando, ¿sabes? Como de eso, o sea, como darle la vuelta y buscarle otra forma, ¿no? Como de entenderlo, de reconocerlo, em, y también como buscar aquello de eso que estábamos hablando, que había de eso en mí, Claro. y viceversa, ¿no? Entonces es muy interesante porque hablábamos nunca se me olvida como hablábamos de temas como los tatuajes, por decirlo, ¿no? Nunca se me olvida esa clase que para mí fueron magistrales. Y así como de ese tema, de muchísimos otros que me invitaron a ver las cosas desde otro lugar. Evidentemente eso tuvo una resonancia directa en mi eh, carrera como bailarín, como intérprete y como creador mucho más, porque eso me modificó, me hacía como pensar todo siempre desde diferentes lugares. Y luego cuando fuiste como mi tutor, que me acompañaste en este proceso del trabajo de grado, mucho más. Allí pudimos como profundizar acerca de esto. Y quizás sin ser antropólogo, pero por eso retomo lo que dijiste, o sea, el tema de la investigación, que es importante y fundamental para encontrar cosas, o sea, la investigación es eso. Sí, mira, es que no solamente la danza tradicional. A ver, ¿cuántos grandes maestros fuera de nuestro contexto? A ver, se me viene el nombre de alguno, o experiencia en Norteamérica, por ejemplo. Antropólogos eran bailarines, ¿sabes? De danza contemporánea, o inclusive, eh, a ver, que, a ver, con la antropología teatral, por ejemplo, y todo el teatro de Odín, ¿no? Que bebe también de esa fuente. Y, entonces, estos grandes maestros que en las artes, que tienen que ver con artes escénicas, estudian y además tenían esa profesión o esa mirada construida desde la antropología. Y entonces creo que hay una gran contribución y además es una cosa bidireccional. Yo Sí. creo que es una gran, que también los antropólogos podrían potenciarse si, de hecho, en los últimos tiempos ha habido obras sobre eso, cómo potenciar la mirada del antropólogo cuando hace lo que el otro hace, cuando pone su cuerpo en situación, Ok. ¿sí? O sea, es decir, si, por ejemplo, yo estudio o voy a compartir una experiencia en una comunidad indígena y sobre X tema, sobre X situación, tratar de hacer las cosas que hacen y de vivir la experiencia, evidentemente te da otra posibilidad, otro rango de comprensión. Eso es el centro de la antropología. Pero también eso, también tener esa herramienta que da la danza, ¿sí? Cualquiera expresión danzaria, eh, te permite arraigar y ver otras cosas. O sea, yo creo que por eso digo
que es un viaje de ida y vuelta. Sí. Sí, me parece que hay que tenerlo. No es que una cosa sea mejor o superior de otra, sino cómo veo que son eso, afluentes que pueden alimentar mi visión para ir construyendo, digamos, como cada vez mayor profundidad en las cosas que hago, ¿no? Y conseguir, a mí me gusta esto como la textura de de cualquier oficio, de cualquier profesión, de lo que haga, o sea, desde ser, bueno, sonidista, ¿no? Y entender el sonido, por ejemplo, como ay, es un universo, culturalmente hablando, digo, es un universo. Y entonces, o sea, digamos, tener herramientas teóricas, ¿sí? Y prácticas te va llevando a otros lugares, ¿no? Que solamente quedarte o en un lado o en el otro, ¿no? Entonces creo que mire, Un esto es tema, un temazo, ¿no? Un un temazo, un temazo, esta temazo. cosa como, pero el cuerpo en el centro. Sí, el cuerpo como eje central de todo Sí, esto. sí. No, a mí me parece muy interesante y quería hacer énfasis en esto que dices, si funciona, o sea, hablando de danza, no solamente para la danza tradicional venezolana o la proyección de la danza Ujú, tradicional venezolana, pero para mí, en este episodio hablar como de la danza tradicional venezolana, quiero hacer como que allí ok, poner el ojo, ¿no? sí. Porque hay muchos mitos y muchas cosas alrededor de la danza tradicional venezolana que se dicen, que no se dicen, y que a mí me gustaría que habláramos acerca de ella, como es el hecho de la proyección. ¿Sí? ¿Qué piensas acerca de lo que acá en Venezuela es la proyección de la danza escénica? ¿Cuál es tu mirada acerca de la proyección de la danza tradicional venezolana? La proyección Bueno, mire, escénica. sí, a ver, déjame ordenar un momento los pensamientos. Podría proporcionar una entrada histórica, ¿no? O sea, pero voy a intentar resumirla. Eh, la, hay algunas maneras o formas de concebir las proyecciones escénicas de la danza tradicional venezolana. Y su contexto como más eh, antiguo, podríamos ubicarlo entre finales de los 40, comienzos de los 50, ¿sí? Y en el marco, un proceso también de democratización de la sociedad venezolana, surge también manera de proyectarse ese modo de ser del venezolano a través de sus manifestaciones tradicionales. O sea, es decir, y aquí viene un poco la mirada del antropólogo, el papel que cumplía lo nacional popular en la construcción de una sociedad más democrática. ¿Sí? Cómo desde el arte expresa, ¿sí? Buscaba expresar esa manera del ser venezolano en un contexto donde, bueno, veníamos de un proceso de, pues, construcción de una visión política constreñida, por no llamarla de otra manera, o sí, ¿no? El proceso dictatorial de Marcos Pérez Jiménez. Y incluso antes, ¿sí? Incluso antes, esa discusión viene desde antes, de los años 40, tal, como decía, eh, pero buscando cómo se revelaba a través de proyectarse a través de la nacionalidad, o sea, encontrarnos como nacionalidad, ¿no? Y surgen algunas líneas y de esas líneas sale una proyección, sale el teatro, el retablo de las maravillas y de ahí surge a la vez esa forma de proyección que es llamada danza nacionalista y surge también una visión más o menos paralela de lo que llama esa visión como folclórica, ¿no? Están algunos intelectuales haciendo como todo un esfuerzo de estudiar, recabar, clasificar, proteger a las manifestaciones tradicionales venezolanas o a las expresiones tradicionales venezolanas por el temor de que con todo el proceso de modernización del momento se van a acabar, se iban a extinguir, etcétera, etcétera, etcétera. Y también como siempre no lo puedes desligar de la política, hay una manera de proyectar, es una cuestión de representación.
¿Cómo es el venezolano? Eso es una pregunta. Cuando alguien se monta en unas tablas a representar lo tradicional venezolano, está haciendo, mire, esto lo puedo discutir con cualquiera, está haciendo política. Es una política del cuerpo, una política de la imagen, una política de la identidad, una política de la nacionalidad. En ese sentido, en esas capas de la cebolla, podemos encontrar resonancias claras o no tan claras, difusas, tácitas, explícitas, pero están, ¿no? Que lo tenga claro o no las personas que están haciendo la proyección es otra cosa. Esa es otra discusión. Pero está allí. Entonces, Es un mensaje que se dice, aún sin que quien lo está diciendo con lo el sepa. cuerpo, Con sin el la, cuerpo, sin la exactamente. palabra. Bueno, pues la palabra puede ser, si hay Puede música, formar musicalidad, sí, pero no es un discurso, una arenga política, Exactamente. pero sí hay una politicidad, ¿no? Una politicidad del cuerpo, de la imagen, de la presencia, del cómo somos, de cómo queremos ser visto o representado. Entonces, bueno, esas proyecciones todavía continúan de alguna manera y responden, se adaptan, se modifican, toman ciertas singularidades, pero digamos, estas capas que te acabo de mencionar están allí, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que es importante es tenerlo claro que cuando uno está en escena o hace un trabajo escénico en el área de lo que llamamos lo tradicional, lo popular tradicional o las tradiciones de origen, de raíz, ¿qué se está jugando allí? ¿Qué estamos presentando? Una manera de ser, pero hay las posibilidades de ser diverso. O sea, ¿somos como estamos allí o eso es solamente una manera de proyectar, representar cómo vemos lo que somos? Pero puede haber muchas maneras, ¿sí? Estas dos formas matrices de proyección que dije, la danza nacionalista y la danza tradicional, de proyección folclórica, que se llamó en un momento y luego ha tenido como otro nombre, no se reconciliaban. Y bueno, hubo muchas discusiones. Yo me imagino que ya habrán pasado algún invitado que habrá hablado de esto o no. Pero, por ejemplo, en el año 95 hasta el 2000 estuvimos algunos colegas, bailarines, antropólogos, entre otros, haciendo unas jornadas de reflexión, de investigación, reflexión y proyección de la danza tradicional popular y resultaron 5 libros. Ahí se inventaron cultores, Creadores. creadores, directores de grupo, investigadores en mesas redondas y se discutían y eso tuvo como resultado la necesidad, teníamos como de, a ver, para el futuro, no estar volviendo a repetir, condenado como esta cosa del Sísifo, de que la piedra, ¿sabe? Subir la piedra a la cuesta y luego se devolvía y empezar nuevamente el trabajo. Bueno, esa era nuestra esperanza, pero el tiempo me ha dado a demostrar que creo que hay que hacer el trabajo, hacer la O chamba. sea, que la piedra De la siempre va. piedra hay que subirla y mantener ese trabajo porque pareciera que estamos condenados como a olvidar pronto las cosas, ¿no? Y bueno, eso yo creo que hay que reiterarlo. Entonces, vuelvo un poco a lo de estas manifestaciones, a estas posibilidades matrices, ¿no? Un poco la danza nacionalista, esta otra forma de proyección. Quizá hoy presente ahí intermedio algunas formas, pero yo sostengo que al final las aparentes diferencias que hay, bueno, sí tienen diferencias, digamos, pero que cuando en el momento de la escena, esas diferencias no son tantas, ¿no? Esos opuestos, que además corrió tinta, gente odiaba a la otra gente, no sé qué, y se veían mal, se resolvía en escena, porque el hecho escénico tiene unas singularidades, responde a unas condiciones, y realmente la única posibilidad de distinguirte es con el eje de la investigación, ¿sí?
Pero la investigación está sujeta también a cómo formas a los intérpretes, bailarines o bailadores también, Como lo quieras. como lo quieran llamar, ¿no? Cómo enseñas, cómo representas, cómo proyectas. Entonces yo creo que eso está allí girando alrededor de la investigación. La investigación no solamente, en este caso de la danza tradicional, quiero acotar, en el campo, de ir a una comunidad, de compartir con los cultores, eso es sumamente, es fundamental. Pero hay una investigación que no se está haciendo, que es la investigación en escena, para la escena. ¿Qué hago con lo que vi? Pero además, estaba preparado para ver otras cosas que ya no se han dicho o no se han visto en 50, 60 años. Estoy preparado para ver otras cosas. Y entonces ahí entra la formación. Y ahí entra la posibilidad que te puede brindar la antropología, ver otras cosas. Pero complementado, que no se está haciendo, yo sí lo creo, no hay un trabajo de preparación. Bueno, no lo puedo hacer tan rajatabla así. Hay pocas búsquedas en términos escénicos de proyectar los contenidos de la cultura tradicional venezolana, ¿sí? O de las culturas tradicionales venezolanas, en plural, la diversidad. Yo creo que hay que colocar eso ahí, ¿no? Entonces, un ejemplo, digo, hay excepciones, hay, bueno, tu propia tesis, lo que te planteaste como trabajo, creo que es una mirada, además es como, bueno, hacerte asumir la contemporaneidad de todo este trabajo, ¿sí? Es decir, bueno, estamos en otro momento, no estamos en los 50, no estamos en los 60, 70, 80, 90, ¿no? Estamos en el 2000 y algo, 2025, ¿por qué no utilizar los recursos técnicos, los lenguajes expresivos, ¿sí? Para llevar a escena las distintas maneras de ser venezolano, ¿sí? Sí. Y que la investigación, ya con esto, con la investigación también te da la posibilidad de, bueno, entender para poder desconstruir y volver a construir. Porque tampoco es ser como un mercenario de que voy un día y me monto en la tabla el día siguiente o el mes siguiente, porque yo soy, ¿sabes? El gran creador y, o sea, tienes que respetar, evidentemente el respeto allí, pero también creo que una expresión del respeto hacia esas maneras diversas de ser venezolano pasa por entender que, que hay nuevos lenguajes, que son nuevos tiempos, que hay otras nuevas maneras, que hay sutilezas, aparentes sutilezas, que pueden ser reveladoras de esa manera de ser venezolano cuando consigo unir esa manera y expresarla con nuevos recursos y nuevos planteamientos escénicos. Esa es como, pues, mi mirada, ¿no? No, sí, está increíble porque, a ver, yo como intérprete y como creador, me pongo a pensar en todo eso que uno se pierde si la mirada es una. O sea, y es una y es inmodificable. O sea, si yo no permito que eso cambie, que sea distinto, ¿no? Si yo estoy así, me pierdo de todo un paisaje y de todo lo que me ofrece una manifestación. Ahora imagínate si hablamos de todas las que tenemos en nuestro país, ¿no? Eh, y pasa que tú hablas mucho de la formación. Y sí, yo creo que eh, lo que define, o no lo define, pero sí lo que hace que nosotros actuemos de una u otra manera al momento de crear, o sea, que nos comportemos de tal manera al momento de crear y que nos permitamos cosas, está eh, relacionado con nuestra formación. ¿Quién nos formó? ¿Cómo nos formaron? ¿Qué nos dijeron? ¿Qué se nos permitía y qué no? Porque yo fui formado en un espacio donde me enseñaban como la forma, aparentemente como se bailaba la danza tradicional en su lugar de origen, y a partir de eso creábamos ciertas coreografías, pero sin salirnos de los movimientos, sin agregar mayores cosas, simplemente como
un vestuario que respondía en teoría también a su lugar de origen, usando la música y moviéndonos de una manera. Esa fue mi formación y así lo hice por mucho tiempo y yo no me lo cuestionaba, eso era perfecto, eso era, ¿no? La proyección escénica de danza tradicional, que lo hice por mucho tiempo y no en un solo espacio, sino como en varios. Incluso yo llegué a compartir información acerca de eso y hacerlo de esa misma manera. Pero luego cuando me encuentro en un espacio como la Universidad de las Artes, donde me formé ya a nivel profesional y tuve encuentros con maestros como tú, que me dieron la posibilidad como de ver otras cosas, como que me dijeron, hey, ya va, está esto, pero también está esto, y hay otra forma. Y quizás se parece más a ti. Revísalo, a ver, ¿no? Como que échale el ojo a esto, a ver si te sientes como identificado. Y la verdad que para mí fue un despertar, o sea, fue como un volver a mirar. Lo mismo, pero desde otro lugar. Y yo creo que eso es lo que tiene que pasar y sobre todo en esta época. Además que escuchándote y yo también como reflexionando sobre eso, tú tienes que buscar la manera de que eso que parece extraño, que parece lejano, eh, guarda mucha más relación contigo de la que parece. O sea, tú estás allí inmerso en eso como cultura, Pero eso es antropología. bueno, sí me ha quedado algo, ¿viste? Sí me quedó. Entonces, yo pienso que tienes que buscarle a eso que estás investigando algo con lo cual tú te sientas identificado, creo yo. Es como una manera, ¿no? Para entonces relacionarme con eso y a partir de allí, como empezar un proceso como más íntimo y además mucho más interesante, ¿no? Porque es distinto que yo vea como que este lapicero que está aquí colocado y que es un lapicero, a que es mi lapicero, que yo le puedo como encontrar algo de ese lapicero que me cuenta, con lo cual me siento identificado. Y hay otra relación con ese objeto de estudio. Eh, entonces yo sí le apunto que tiene que ver mucho con nuestra formación, con lo que se nos ha dicho por mucho tiempo y que todavía hay quienes mantienen esa forma hoy en día, lamentablemente. O sea, que ojo, no digo que esté mal. En estos días también como que en esta conversa que te comentaba donde habían varios colegas, yo los escuchaba a todos y en ese espacio yo sostenía que tenían que haber estos que lo mantienen de una manera como una forma de encontrarse con eso, con la manifestación. Y hay otros que yo me voy más hacia ese lado, como que nos permitimos como jugar y encontrarnos de diferentes lugares. Yo creo que hay espacio para todos, no sé, es como... Sí, bueno, a ver, tú dijiste, has dado como un concepto que me es muy interesante, jugar. El juego está en el centro de la cultura, de cualquier cultura y en cualquier época, ¿sí? Eh, yo creo que es una actitud también, Okay. eso, una actitud de permite, o sea, la creación es juego, ¿sí? Allí, la creación es juego. Entonces yo creo que también el arte, el arte tiene mucho de juego, de experimentación, de búsqueda en distintos planos y en distintos ámbitos. eh, y eso también, de alguna manera, como ver la posibilidad de estar cerca en este ámbito de la danza, de la creación, permitió también polinizar la antropología. Y de hecho es unas posiciones que están en otros contextos pensándose, y hay pensadores, por ejemplo, como Tim Ingold, un antropólogo, que dice que la antropología, que el arte ahora se puede estar considerando la nueva manera de hacer antropología, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, vuelvo a lo que está en el centro allí del juego, de la creación como juego y de la posibilidad de darte permiso a experimentar, crear, pero bueno, también estamos insertos en una sociedad, ¿no? Y esas posibilidades a veces, esa posibilidad de crearte, de jugar, también van como, eh, a ver, dirigida en ciertas coordenadas como, bueno, ¿qué quiero decir? ¿Qué se me puede hacer? ¿Qué se me permite hacer? ¿Qué puedo decir o qué puedo hacer? ¿Qué se me permite hacer? ¿Y con qué o cuáles recursos tengo para hacer eso?
¿no? Entonces yo creo que también esa coordenada es importante como para la reflexión de esa interacción entre el juego, la creación, la memoria, la identidad, una manera de ser, y ahí voy hacia lo de la danza tradicional, ¿no? Hay un juego allí que están atravesado también de relaciones de poder, ¿sí? Entonces, creo que eso hay que tenerlo en cuenta, las posibilidades, qué posibilidades tengo, qué posibilidades de transgredir tengo, o qué posibilidades de realizar proyectos personales o miradas personales a partir, en términos de la creación, dentro de esas coordenadas. Y yo en términos personales, o sea, como en términos personales, ¿qué he aprendido? Un poco esta discusión que se da, esta discusión que tú sostuviste con tus colegas, este intercambio de si la antropología como asociada como al pensar nada más y la danza como el hacer nada más, es una discusión vetusta, vieja, antigua, o sea, en decadencia. ¿Sí? Ojalá esto salga y lo escuche mucha gente, que sea bien polémico. O sea, es una visión de gente que no está informada. De lo que está pasando De lo que está actualmente. pasando en el mundo. Así es. De lo que está pasando en el mundo, ¿no? O sea, esa visión de esa separación entre lo que piensa y lo que se hace es una cosa que viene de la antigüedad y que ha sido, que tanto desde la danza o de las artes en general se rompe o debería romperse, porque no hay creador con renombre en la danza contemporánea, en la danza tradicional, incluso en el ballet, que uno puede pensar que es como una cosa como más cerrada, que haya tenido cierta trascendencia, que no se haya permitido madurar su mirada a través del proceso de reflexión. Yo no digo la antropología, sino de la filosofía, de cualquier otra disciplina que le permita madurar su mirada. ¿Sí? Y son nombres en la danza contemporánea, por ejemplo, son nombres que están allí todavía, son los grandes referentes, son esos referentes que buscaron madurar su mirada, profundizar su mirada a través de otras cosas, ¿no? Hay una gran potencia de realización del ser a través de la danza. O sea, le da un sumo, pero también puede ser no bien vista, no bien concebida, pues llevarte a lugares como de mecanización, de reducción, de estarte sujeto es paradójico, pero Sí, es sí. así, pero es así. Igual también sucede en los otros ámbitos del ser humano, pero me llama mucho la atención porque sí reconozco la gran potencialidad de la danza, el movimiento. Imagínate un momento, voy a una anécdota. Estoy en Chuao, estado Aragua, población del estado de Aragua, en el marco de una celebración tradicional como son los Diablos Danzantes del Corpus Christi. Se está desarrollando la manifestación. En un momento de descanso voy a tomar algo en una bodega y veo, hay un cofrade, un niño que está bailando. Hay una corneta, un equipo de sonido, y era como lo que se llama, uno en un momento llamó a decir changa. Y para mi sorpresa y beneplácito, veo que el niño está bailando y está descodificando ese sonido que se llamaba changa, o se le dice changa, a través de sus propios contenidos corporales y danzarios y espaciales de su tradición. Dice, ese niño vive la contemporaneidad sin contradicción. Así es. Y la contradicción está en unos intereses puristas o no sé qué intereses de la gente que hace proyección de la danza tradicional en Caracas o en las grandes capitales. Pero ese niño que está en una comunidad pequeña, que es cofrade, que es, digamos, esos contenidos culturales y tradicionales de su cultura, ¿no? De su propia cultura, está dando respuesta a supuestamente unos sonidos foráneos y una manera
foráneas a ese universo foráneo del sonido y danzario a través de su propio código. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba creando. Estaba creando. Estaba creando sin proponérselo crear. ¿Sí? Y Entonces, estaba incorporando estaba eso. incorporando. Los brasileños cuando dicen en los años 40, dice, de la antropofagia, de hay que devorar y transformar, incorporar y transformar. Pero claro, transformar teniendo unas bases sólidas de conocimiento que te lo puede dar, si no eres escultor, a través de la investigación, de una investigación que no, repito, no se queda en el campo, o lo que se llama, sino para la escena que no se está haciendo. Esto lo voy a conectar con el trabajo que acabo de realizar con la Fundación Compañía Nacional de Danza. Sí, de eso quería Bueno, hablar, justo conectarlo a eso. sí, bueno, fue un trabajo sobre la celebración del joropo como patrimonio, como la posibilidad de patrimonializar el joropo. Y bueno, agradezco mucho la oportunidad. Fue muy, muy interesante enfrentarme como al hecho creativo cuando esa dimensión solamente había quedado en términos individuales, muy personales, ¿no? A través de performance. Luego quisiera comentar un poco eso. Pero esto me llevó a unas dimensiones como que nunca me había enfrentado, pues dirigir o estar presente para coordinar, dirigir, acompañar, más bien, acompañar me gusta mucho más, a el elenco de danza tradicional de la Compañía Nacional de Danza, ¿no? Y toda esta discusión apareció allí. Y toda la posibilidad de realización y lo que quedó para mí fue como ver todo esto que estamos conversando allí expresado. A la gente le gustó mucho porque se realizó, no solamente porque son grandes bailarines, son muy, muy buenos técnicamente, pero yo creo que podrían ser de manera superlativa mucho mejor intérprete en danza si dieran cabida un poco más a la investigación y tomasen ciertos riesgos cierto riesgo medido en el área de lo creativo. Sí. O sea, eso fue, para mí, creo que por la respuesta del público gustó mucho. Eso se realizó hace una semana en la Casona Ibarra, que también es parte, bueno, la Universidad Central de Venezuela, que también es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y esta Casona Ibarra es un espacio muy lindo, recuperado por el gobierno nacional, como parte de la rehabilitación de la Universidad Central, de los espacios de la Universidad Central de Venezuela. Y creo que esa conjunción era un reto, pues un caramelo para cualquiera que quisiera hacer un trabajo allí. Los espacios son muy lindos, una casona colonial. Y yo me planteaba decir, bueno, el juego es que hay que presentar el joropo, expresiones regionales del joropo, ¿sí? El jorconeado, joropo central, joropo de Guaribe, joropo andino, joropo llanero, fueron algunas de las manifestaciones, pero para mí el espacio tan cargado, tan significativo de esa casona, de la Casona Ibarra, era una oportunidad para decir cosas. Y creo que se dijeron cosas interesantes, pero que se pudieron haber dicho mayores cosas si, si nos hubiésemos atrevido, y ahí estoy como para ser parte de sí, eso. sí, como, pero, a ver, escuchándote, ¿crees que esto no pasó? Entiendo que digamos, no se profundizó en eso, en ese atrevimiento, retomando todo lo que me has dicho desde antes, sí, este juego de coordenadas que uh-huh, responden a un espacio y que limitan, o que fue a partir de las personas que estuvieron a cargo, que son los creadores o creadoras, y los intérpretes, los que no se permitieron ir un poco más allá con respecto a esta puesta en escena que llevaba por nombre Raíz y Vuelo, ¿cierto? sí, se llama Regivuelo, un joropo en el tiempo. Yo creo que hay de todo un poco. Cuando al inicio de esta conversación, decíamos ese encuentro con la obra, que la obra tiene vida propia, ¿no?
pero son las condiciones que están de la obra que van también como si lo vas escuchando, te vas enfrentando, como va adquiriendo una singularidad, te está hablando. Y eso le habló a los bailarines y le habló a los coreógrafos y me habló a mí, ¿sí? Algunos teníamos limitantes y voy a hablar en mi caso. Era ha sido mi primera experiencia de cómo estar acompañando a un colectivo de bailarines que tiene una trayectoria, una manera distinta. Yo era un invitado. Y eso también es parte de las coordenadas, ¿no? Esa configuración de lo que se dio, que fue un trabajo, yo sí reivindico, siempre lo he reivindicado, fue un trabajo lindo, bonito, redondo, pero que en términos personales creo que pudo ser superlativamente mucho más lindo, redondo, hermoso, ¿no? Sí, fíjate Y que... significativo, digamos. Significativo. Para el público que fue, la mayoría de las cosas que recogí fue significativo, ¿no? Dar cuenta de de la variabilidad, de esa variación del joropo, de las expresiones regionales del joropo en Venezuela. Sí. Y además utilización del espacio de una manera específica, ya eso es importante, es tremendo aporte. Creo que fue no jugárnosla en un solo espacio como a la usanza de un teatro tradicional, convencional, sí, sino utilizar todo el espacio y utilizar elementos como, por ejemplo, la palabra, no solamente a través de la musicalidad y de la palabra encantada, digamos, ¿no? De los cantos que acompañan el joropo, por supuesto, sino en su dimensión también poética, en búsqueda de otra resonancia, de otras sonoridades, de otros sentidos, que también estuvo presente como elemento escénico. Pero bueno, también quedaron en el camino, que se quedó regado algunas intenciones, algunos personajes, qué sé yo, ¿no? Pero vuelvo a repetir, fue un trabajo lindo, quedó bastante redondo. Creo que se alcanzaron como el propósito de dar cuenta sobre el joropo, pero creo que se pudo haber logrado pues muchísimo más. Y tú decías un poco, bueno, sí, tiene que ver con los bailarines, la concepción que tienen los bailarines sobre su cuerpo, sobre ser intérprete o no, sobre cuáles son los límites o no, sobre mis posibilidades apenas vislumbradas, mis carencias, tal, sí, ¿por qué no decirlo? Como acompañante en ese proceso de la puesta en escena, ¿sí? Eso lo quiero ser bastante responsable, pues hay cosas de inexperiencias también, ¿no? Que también, pero también de parte de los coreógrafos. Entonces yo creo que recogiendo un poco la investigación, la posibilidad de jugar, la posibilidad de atreverse a romper los límites y de romper esa zona de confort de lo que sabemos hacer o no, va a incidir cada vez en un lenguaje mucho más claro, mucho más contemporáneo, y contemporáneo en el sentido de dar cuenta de nuestras condiciones presentes. Sí, exacto, de nuestra época, lo que De está nuestra pasando época. en la actualidad. Sí, fuese como allí que hubiese apuntado a enriquecer esas posibilidades. Sí. Mira, estoy intentando quería varias veces decirte cosas, pero quería que terminaras también toda la idea. Pero yo que tuve la oportunidad de ir uno de los días, a mí me pareció, yo no voy a decir bonito, pero digamos para no volver a usar esa palabra, sino que fue, es un punto positivo a lo que se ha hecho en cuanto a la proyección de la danza escénica venezolana en Venezuela por mucho tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien hay ciertos creadores que se atreven un poco más, la danza tradicional venezolana, la proyección, se ha quedado como congelada en el tiempo y se sigue haciendo de la misma manera desde los 70, o sea, de toda esa época que ya venimos hablando, 80, 90, 2000. No ha habido una
un enriquecimiento, no ha habido algo distinto. Y este tipo de propuestas, en particular que estuviste acompañando, fue muy interesante porque, o sea, a mí me gustó el uso del espacio, el uso de los cuerpos, eh, el uso de la palabra fue maravilloso porque, si bien lo dice, fue una invitación a despertar otros sentidos. O sea, tú podías cerrar los ojos y simplemente escuchar y eso te llevaba a un lugar. Y todo ese viaje que hicieron con las personas del público, o sea, ese transitar por toda la casa, yo estaba maravillado con la casa, ¿no? Con lo que me iba encontrando, porque cada lugar era distinto, te invitaba a conectar como con diferentes espacios, con diferentes memorias. Y creo que también eso fue parte de la idea de la creación. Y a mí me conectó mucho con la fiesta. ¿Por qué? Porque pasa que tú vas a ver danza, una agrupación de proyección de danza tradicional venezolana, y bueno, estás como en un teatro, sentado, ahí está pasando arriba, y bueno, hay cosas que son chéveres, pero no pasa, o sea, hay como una desconexión. Esta vivencia fue como estar dentro de la fiesta. O sea, recuerdo uno de los espacios que era muy pequeño, no sé, podríamos decir este estudio, algo Sí, así, sí. y allí estaba dándose un joropo. Creo que ahí incluso fue donde se hizo la Cruz de Mayo, el canto a la cruz, Sí, el y joropo oriental. el joropo Era, oriental. Y todos estábamos como muy pegados. O sea, te pasaban esta experiencia de también tomar un trago, de estar con los músicos así cercanos, los intérpretes, o sea, todo estaba pasando y yo decía, esto es la fiesta. Es como cuando tú vas y si tú quieres ver a la cruz, tú tienes que buscarte las maneras para estar claro, allí sí, sí, cercano, para sí. oír lo que está diciendo el decimista, para, ¿sabes? Como vivir la experiencia. Si te quedas atrás no ves nada, no pasa nada. Entonces era como esta cosa de estar despierto y viviendo la experiencia desde todos los sentidos. No solamente desde la vista, sino del tacto, porque te tocaban los bailarines, estaban allí desde la degustación, o sea, el sentido del gusto. O sea, fue una experiencia inmersiva, lo diría yo, que a mí me gustó mucho. Entonces, ese transitar, tú tenías que estar despierto porque, ok, ahora viene, se va a mover, vamos a otro lugar. Entonces, tú caminabas rápido para poder, Claro. ¿sabes? Como intentar Sí. estar, no sabías si sentado o parado, o sea, no sabías cómo. Entonces, tenías que estar como muy despierto y viviéndolo. Eso me pareció maravilloso y vuelvo y digo, es un positivo. O sea, a cosas distintas. Que si bien no estaban pasando, o sea, no estaban pasando, no se dan muy común. Vuelvo y repito, hay unos creadores en particular que se atreven, hacen cosas y son maravillosos, eh, pero también que tienen una línea más contemporánea y que es bellísima, pero desde lo tradicional manteniendo su esencia y siéndolo, o sea, cercanos a lo tradicional. Eso es. Me pareció como, yo lo disfruté mucho. Si bien, ya bueno, si uno se pone como a analizar, profundizar, uno también como desde ese lugar como creador diría, bueno, yo hubiese atrevido, hubiese probado cosas, pero ya eso es como también una mirada muy personal, ¿no? Cada Claro, uno como puede sí. decir y al respecto decidir, tomar decisiones en función de lo que ve. Pero como espectador, así, una persona de la vida, a mí me pareció que estuvo muy bien. Sí, yo creo que la cosa fue también tomando cuerpo, o en estas coordenadas que nombrábamos, Sí, ¿no? Resistencia, pero que inclusive que la experiencia se va imponiendo, digamos, ¿no? Incluso va venciendo cierta resistencia, la gente que no entendía, los intérpretes, bailarines o bailadores, van como, bueno, como calzando en su propio cuerpo y dejando fluir. Cuando eso pasaba, había una conexión que la gente eh, lo nota y se notó y lo agradece. Lo otro, esta cosa como, sí, creo que es un punto positivo, por ejemplo. Yo no creo que, a ver, los elementos que están allí fue de alguna manera recoge también mi experiencia en haber participado en la Trapatiesta, ¿sí? En sus inicios como fundador y la experiencia que de ahí se generó. Y también recoge como, bueno, un poco esto de esa mirada de estar viendo, observando otras cosas. Yo me preguntaba, bueno, cómo sintetizas, cómo sintetizar que este espacio fue una hacienda de caña, fue una hacienda de los Bolívar, de la familia Bolívar,
y fue una hacienda de caña durante más de 300 años, ¿no? Y luego se transformó en otras cosas muy importantes. Fue la casa donde estaban las oficinas de Carlos Raúl Villanueva, el arquitecto de la Universidad Central de Venezuela. Ahí era el corazón y el cerebro ¿sabes? De la gestación de la ciudad universitaria. Yo digo, es un espacio tan cargado y está el torreón, que es la chimenea de la antigua hacienda. ¿Cómo sintetizas eso? O sea, los retos, ¿no? También. ¿Cómo lo Y sintetizas y cómo lo integras? cómo lo integras, sí. Entonces, bueno, nada, pues en un momento, a través de la gustación, de la degustación de una astilla de caña de azúcar. O sea, colocamos a la gente a chupar, a degustar un poquito de caña de azúcar. No tienes que explicar todo, pero por ahí está entrando, hay un universo, el nivel Sí. ¿sabes? El sabor te remite a un cultivo, y un cultivo te remite que, este espacio es ¿sí? Entonces, bueno, creo que también hay como hubo, de alguna manera, niveles de investigación. Hay una parte allí de la radio que se quiso dar como, bueno, pasó del campo como a la ciudad, un juego entre lo temporal y lo atemporal, y se construyó un guión de radio que intentó emular como la publicidad de la información de forma de hacer la radio en Venezuela, como para también decirle a la gente, bueno, mira, aquí hubo un cambio. Estamos más o menos jugando en la época que se está construyendo la Universidad Central de Venezuela. O sea, como esos recursos, ¿no? Que te permitían como jugar con eso, como sintetizar e integrar, como lo dices, al espectáculo esos elementos que son tan complejos de decir o hacer, ¿no? Dentro de la De proyección la, de la proyección de la danza de la danza tradicional, tradicional ¿no? venezolana. Entonces, bueno, eso fue el O intento. bueno, yo digo venezolana porque es de donde estamos hablando, pero la Ah, danza tradicional en general creo sí, que como es un reto. sí, sí. Félix, mira, está muy interesante esta conversación. Vamos a aligerarla un poco. Sí, sí, estamos muy... Eh, Voy a hacerte unas preguntas así como más personales, pero interesantes y que se las he hecho a los invitados anteriores. No vas a hacer la excepción. Em, un sabor que ahora mismo te tenga así como enganchado, que te guste mucho. Bueno, por supuesto, el sabor del cacao venezolano, que Yo, es una yo sabía maravilla, es que una ibas a decir eso. maravilla. O sea, pero no es un sabor, son muchos sabores. Son muchos sabores. El cacao venezolano, evidentemente, Dependiendo del lugar es distinto, sí, es ¿cierto? distinto, Sí. ¿no? Pero el sabor del cacao, y sus matices, ¿sí? Eso. Genial. ¿Y un aroma? Eh, la zarrapia. Sarrapia. Sí, la zarrapia es como una cosa, como una semilla que se utiliza para aromatizar, y para también colocarlo al chocolate, por ejemplo, pero se utilizaba para perfumar la ropa digamos, en tiempos pasados, y es como una vainilla. Ok. Se le dice tonga en otros contextos, y aquí se le llama también vainilla macho. Es una semilla que en el sur del país se da mucho y se utiliza en la chocolatería, pero es una cosa muy, muy avainillado, ¿no? Pero muy, muy rico. Muy bien. Voy a buscarlo porque no he tenido la oportunidad de verla ni tampoco de olerla. O si la he olido, no la reconozco. Pero bueno, voy a hacer la tarea. Félix, ¿qué te inspira hoy en día como artista, como creador, como investigador? Em, bueno, siempre va a ser la diversidad y expresada en los cuerpos, ¿no? Como ahí, un campo como permanente de observación. Me inspira a ver también como creador, más allá de la danza, ¿no? Por ejemplo, en la escritura, eh, la relación con lo cotidiano, allí, el día a día, cómo
cómo en el centro de lo repetitivo, que es la cotidianidad de ese ritmo repetitivo, emerge la maravilla. Esa búsqueda me tiene enganchadísimo. Qué bonito. Y dentro de tu hacer diario, ¿a quién crees que inspiras? Quisiera y creo que, eh, pues a las personas que están cerca de mí, en principio a mi familia, mis hijos, ¿sí? Eh, en un momento fueron, o son, digamos, no estoy en eso tan activo, pero uno siempre aspira a tocar alguna fibra de la sensibilidad y de la intelectualidad de los estudiantes, ¿no? Esa es la aspiración quizá última, o primera más bien, de aquel que tiene esa vena docente, ¿no? Tratarlo, espero que en algún momento haya podido tocar a alguien o inspirar a alguien, ¿no? Eso, digamos, eso es lo que uno aspira, ¿no? Por mi parte, sé que es así, por lo menos conmigo fue así. Gracias. Félix, ya como última pregunta, ¿cómo te describirías hoy en día o sí, desde qué lugar una palabra, ¿cómo te describirías en la actualidad? Wow. Creo que en los últimos años y actualmente en un proceso como de desconstrucción, ¿sí? Como revisar, revisar frente a todas las condiciones que como país y como ser humano estamos atravesando en el contexto, es como eso. ¿Qué cosa dejo como peso atrás? De sacarme los pesos innecesarios y fluir. Eso. Félix, muchísimas gracias por estar aquí en Detrás de Escena Podcast. Para mí ha sido un placer conversar contigo en este espacio. Ya lo hemos hecho en otros, pero tenerte aquí como invitado para mí es un gran placer y un honor que hayas aceptado esta invitación y compartirte con todas las personas que nos escuchan y nos ven en Detrás de Escena. El micrófono es tuyo para despedirte y si quieres agregar algo al final, puedes hacerlo antes de cerrar. Sí, bueno, nada, en principio vuelvo a agradecer el espacio, creo que es un espacio súper importante. O sea, si no lo tienes consciente, te lo estoy haciendo consciente en este momento, Hila. Es para la danza, para la cultura, estos espacios son indispensables. Súper valioso y de verdad, bueno, agradecido también con el espacio en general, esta posibilidad de que me han dado de poder expresar de alguna manera pues mi visión sobre la danza, sobre la cultura, sobre el cuerpo, sobre la creación, Sobre la la verdad, antropología. sobre la antropología, evidentemente. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, Félix, nuevamente. Amigos, hemos llegado al final de un episodio más de Detrás de Escena Podcast. Muchas gracias por estar aquí viéndome o viéndonos y escuchándonos. Si les gustó este episodio, recuerden compartirlo. Primero darle like, luego compartir y comentar para que más personas tengan la oportunidad también de verlo y de, bueno, emitir sus comentarios al respecto. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.